Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Pues aquí les presentamos la segunda parte de la, no voy a decir entrevista, más bien de la conversación tan amigable que estamos teniendo aquí con Fede Carranza. La platicada. Nos quedamos en la primera parte, como recordarán, que le preguntamos de alguna anécdota así padre que nos quisiera compartir de cuando tal vez Dios lo usa como instrumento a través de alguna canción o algo y que te puedes dar cuenta, ¿no? Porque muchas veces pasa y no te das cuenta, ¿no? O sea, tú haces algo que para ti parece insignificante o lo haces con mucho gusto sin esperar nada a cambio y luego Dios actúa en base a eso y pues hay veces que te enteras y hay veces que no. Entonces le preguntábamos, ¿no? Que nos compartiera alguna anécdota donde le tocó darse cuenta y que haya pues tenido ese regalo de Dios nuestro Señor de poder palpar su actuar a través de la obra que ellos están haciendo, ¿no? Sí, se pone buena. Oigan, y acuérdense meterse al Spotify, busquen ahí Gesed y van a poder escuchar estas canciones que nos ha estado platicando y pues seguirlos. Todo esto ayuda, centavitos, pero todo ayuda, sobre todo el que compartan, igual que compartir el podcast, que compartan esta música que puede servir pues para alabanza, para adoración, para diferentes momentos del día en trayectos, etcétera, etcétera. Y muy variada, como ya escucharon en el primer episodio, ya el de Venga la Alabanza, ya con una mezcla de instrumentos ahí que pues no estamos tan acostumbrados a escuchar en este tipo de música. Muy padre, ¿no? Y bueno, aquí les dejamos continuar, no les quitamos más tiempo. Dios los bendiga. Buen día. Grande es el Señor, por su amor solo Dios hace maravillas con poder, solo Dios, toda gloria es para Él. Grande es el Señor y solo a Él cantaré. Luego te digo, oye, gracias a esta canción que ustedes hicieron, me en pasó un esto, concierto, alguna esta sanación o hice cualquier esto. cosa así. Sí. Ya lo tengo. Que te pase y le dices a Dios, gracias Dios, porque es como un regalazo que te da Dios de darte cuenta cómo actúa, porque muchas cosas actúa Dios, pero pues jamás te enteras, ¿no? O sea, sí, así pasa mucho. Tú a veces le dices a alguien que Dios te bendiga y pues piensas que es un saludo. Igual y esa persona lo recibe, oye, no, o sea, y más con o sea, toda esta gente que los ha escuchado de Spotify, claro, no sabe las vidas que ha tocado una Dios canción, una oración o algo y esas así. pues como dice Lalo, pues ni en cuenta. Algo que sí te hayas dado cuenta que ha sido un regalo que Dios te dio para animarte, ¿no? Claro que ya sé que. A ver. Bueno, terminando un concierto, estaba en el estado de Chihuahua, nomás que no me acuerdo en qué ciudad. No me acuerdo en qué ciudad de Chihuahua. Se acercó un sacerdote que le había tocado muy duro. Nos empezó a contar. Nos dijo, fíjense que yo pasé un tiempo muy difícil en la Sierra Tarahumara, al punto de que decidí dejar el ministerio. Y entonces decidí ir a hablar con mi obispo. Y yendo en la carretera, puse un disco que se llama Paz y Bien. Y llegué a una canción que se llama Reconstruye.
reconstruye mi hogar. En el nombre del cielo. Y cuando empecé a oír Reconstruye, paré el carro y me puse a llorar. Porque todo lo que dice esa canción de la fuerte necesidad de la iglesia de reconstruir me conmovió profundamente. Y entonces cambié mi decisión al escuchar esa canción. Y soy sacerdote para siempre, para toda la vida. ¡Wow! Hijo, Sí. qué padre. Oye, ¿y esta canción está basada en escritos de San Francisco o en el sueño o es simplemente inspiración tuya? o cómo? Es de Fede. Fede la compuso estando allá en Steubenville, Ohio. Ah, bueno, la Universidad Franciscana. Sí, y sí, la canción es en un lenguaje contemporáneo, en el sentido de que habla de las guerras, de los abortos, la gran necesidad que hay, el mundo que se ha secularizado tanto, y como la iglesia se cae allí donde no está Dios. La iglesia se tambalea, necesita que le ayudes. Responde. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y viajando en medio de la nada, el padre escuchó eso Sí. como una carta dirigida especialmente Así para él. es. ¿Dónde estás tú, verdad? O sea, responde. Hijo, dice, respóndeme, hijo, ¿dónde estás? Necesito. Se O sea, puso la piel canción. chinita ahorita. Sí, a ver si podemos escuchar luego un pedazo de Reconstruye. Ándale, Es está. una canción muy especial que nos la piden mucho. Se me hace que nunca la he escuchado. Esta la escuchamos. Oye, y sobre este tema, por ejemplo, digo, igual les interesa a alguno, entonces este es más tema, a lo mejor, pues, no sé, padre de anécdota, pero ¿cómo, ya sé que ahora no haces tú todas las canciones, Fede, pero cómo era y cómo es tu proceso de hacer una canción, digo, ya sé el tema de la inspiración, etcétera? Ahorita nos platicabas el tema de que leíste los escritos de Santa Teresita, etcétera, pero ¿cómo es normalmente fuera de las que pues de encargo y que te tienes que meter a estudiar, pues de repente escucha uno pues canciones que son, o se escuchan al menos totalmente inspiradas? Estás en la regadera y se te ocurren, estás en la oración, ¿cómo funciona eso? Pues aquí aplica, yo creo, lo que dice Santa Teresa sobre la oración, que hay veces que es como sacar el agua de un pozo con mucho esfuerzo. Ha habido canciones que yo las he escrito 3 veces y no me gusta, y a la tercera por fin me gusta, y me tardo a veces 1, 2, 3 semanas tratando de hacer una canción. Y así como hay de esas, hay otras que en un instante nacen. Es en un momento simplemente viene la canción completita. Yo creo que es como la gracia de Dios, que hay ciertos momentos en que es un regalo puro y lo único que tienes que estar es dispuesto, con un corazón receptivo, abierto al regalo. Y en otras ocasiones hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que leer. Ahora, siempre ayuda mucho el estar empapado de las fuentes. O sea, hay que enamorarse de un llamado, hay que enamorarse de algo que dice Dios en su palabra, o de lo que vive una comunidad que se consagra. O sea, personas que se consagran a cuidar enfermos o a cuidar ancianos, pues hay que enamorarse de eso. Y para poderse enamorar hay que conocer. Y para eso me imagino que pues tienes que estar haciendo cambios de switch de repente, ¿no? Sí. Digo, porque son cosas que pues, son completamente ajenas, muchas de ellas, a lo que tú vives, ¿verdad? Y hay que estudiar. O sea, para poder conocer hay que estudiar, hay que leer. Y mucho, hay trabajo de campo. Sí, por así decir, es meterse a, oye, quiero conocer, pues vamos. Para poder conocer hay que estudiar, hay que leer. A veces que dices, híjole, pues no le entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el Padre Pío, los frailes místico. Sí, o sea, los frailes querían un disco muy como medio gregoriano, y lo querían además no sobre la devoción al Padre Pío, que ya hay mucha. Querían más bien que el Padre Pío hablara, por así decir, en las canciones. Entonces, varias de las canciones fueron leer las cartas que él le escribió a la señora fulana y al señor perengano, y con lo que le dijo. Un proceso de estos de producción de un disco así
con dedicatoria o con... Sí, esta es una canción. Es toda la producción. supongo una experiencia impresionante, súper enriquecedora de ese tema en particular del santo o de cierto sacerdote o de cierto tema. Sí, me explico. O sea, cierta porque espiritualidad. Esto que estás explicando es, o sea, me imagino así toda la investigación y todo el empeño No, y de aparte, por medio, o sea, te convertes en un experto en el Padre Pío, ¿no? O sea, Sí. porque... y no nada más eso, te enamoras más de la iglesia porque Sí. estás descubriendo, para La empezar, en riqueza. este caso pues era una persona, pero en algunos casos es más como que la orden, ¿no? Digo, normalmente es el fundador, ¿no? O la fundadora que te piden, ¿no? Hay de todo. Pero estás conociendo rincones de la iglesia Sí. que pues no Las es como joyas. que se te hubiera ocurrido por ti solo leer en las noches unas cartitas del Padre Pío, ¿eh? Sí. ¿Te ha tocado tener acceso a algo que tal vez una persona común no hubiera Que tenido manuscritos acceso? originales, dice. Sí, cosas de ese tipo. No tal vez eso, pero tal vez textos, aunque no sean originales, pero textos que no son tan Secretos. comunes o que no están... ¿Has pasado a los, ¿cómo se dice? A los catacumbas. estos secretos los archivos secretos del Vaticano. Pues yo creo que todas las comunidades tienen como una, llamémosle un claustro, o sea, una intimidad. Ujú. Es como meterte a la cocina de la casa. Y a lo mejor tú vas a un restaurante y comes lo que te sirven ahí en las mesas del restaurante, pero el chef no te deja pasar allá donde está preparando los platillos, ¿no? Yo sí me siento que Gesed, en ese sentido, nos hemos metido hasta la cocina. Me gusta mucho una serie que se llama Chef's Table, Ajá. donde hablan de la vida de los chefs y de cómo el chef se enamoró del pan o se enamoró de la pasta italiana fulana de tal y O cómo de las garnachas afuera. sí, o los tacos, ¿verdad? Por ejemplo, el tal o cual restaurante en México DF que está en el lugar número 16 de los 50 mejores, Puyol. Ajá. Y entonces ves ahí cómo están preparando la harina y nixtamalizando ahí el maíz morado y el maíz azul y el maíz rojo y el maíz negro. Y entonces ese pues no es un secreto, pero sí es un secreto. Es decir, es la intimidad de lo que vive una comunidad religiosa a su interior. Entonces debo decir que el disco número 60 es el disco público número 60. Pero hay como 15 discos Wow, eso yo que, no no, lo sabía. que no fueron públicos. Wow. Sí, por ejemplo, las misioneras de San Juan Bautista. Es una comunidad religiosa que su disco no se publicó. ¿Y qué? O sea, ¿es para que ellos en oración? Es lo para tengan ellas. o para qué? La pidieron ellas para ellas. Wow. Y esa, pues, es edición especial. No se publicó, pero en Napster lo puedes... El Dark Web, ahí Sí, está o por la ejemplo, descripción. acabamos de hacer un disco de San Buenaventura. Ah, mira, qué Y padre. no tiene número. O sea, ¿Y tú fue ves... para los franciscanos? Fue para una comunidad de San Buenaventura que ¿cómo? que el párroco puso a sus Ah, ya. feligreses a hacer poemas de San Buenaventura. Wow. Y si algún día decidieran decirte, oye, ya creo que vale la pena publicarlo, pues le pones número 64, 68. Edición O especial, 51 ¿verdad? B. Reserva de la familia G. Sí. Versión B. Sí, pues- B-sides. Tiene sus barricas escondidas acá. Sí. Qué padre, oye, muy Sí. interesante. Lo que pasa es que el carisma, hay veces que el carisma es muy particular o muy íntimo. Por ejemplo, Sí, no es para, sí, por para ejemplo, todo el mundo, digamos. imagínate, o para abierto Jos- por ejemplo, la madre María Natividad Venegas Acosta, Santa María Venegas Acosta, la madre Nati, fue la primera ni santa cuenta. mexicana. Ah, ni en cuenta. Bueno, ella, por ejemplo, ¿Cómo? ¿No sabías, Urquidi? No sabía. bueno, yo tampoco sabía, hasta que me dijeron, oye, Oye, madre, la vamos a poner ahí algunos. ¿Qué año madre es? ¿De Nat- qué año es ella? Show notes. pues no sé, pero hay fotos. En Ah, los bueno, show notes pues va a venir. 1900. No hagas 1900. preguntas comprometedoras, porque ya habíamos Porque, a ver, platicado pues, no de te esto. estudiamos. Pero, por ejemplo, ellas no quisieron que el nombre de la madre Nati se mencione. Hasta ahorita. No, de hecho en el disco no se menciona la madre Nati o madre Nati, Ah, ya. qué bueno que... No, ellas prefirieron que las canciones fueran sobre lo que la madre Nati decía. Ya. Y en cambio sí tenemos, por ejemplo, humilde Padre Pío,
clavado en la cruz con Ya Cristo. entendí lo de los cantos gregorianos. ¿Verdad? Entonces, pues sí, o sea, sin ser una cosa secreta o así, sí fue una cosa que está como reservada un poquito. Por ejemplo, hay un fundador, José María Venegas Acosta, padre José María Venegas Acosta. Y entonces, ellas sí quisieron una canción que tenga el nombre. José María. No, Venegas Acosta no, José. No, esa era la madre que dijiste. Sí, ahorita, Jadilop, es Jadilop, José Anastasio Díaz López. José Anastasio. Así se llamaba el archivo en la computadora, Jadilop. No, es que hay los jadilopistas. No Sí, ¿no? Sí, hay todo un movimiento que se llama los jadilopistas y son un chorro de jóvenes. Órale. Que los Aquí en Jadilop, México. sí, los Jadilop. Tienen su Pues lema. qué bueno que tenemos el podcast para seguir conociendo más a la iglesia, porque Sí. todos los que has dicho Oye, conocemos al Padre de Pío esto se y a- trata el podcast. y a la- pues, realmente, sí, a Santa Teresa y conocer, Santa qué Teresita padre, casi. qué Hay- padre. a mí me gusta mucho una lectura del Apocalipsis donde dice, y vi a la novia del Cordero engalanada, bajaba con una novia vestida, ataviada con joyas. Entonces, para mí, cada vocación de la iglesia Cada carisma, es cada- una sí, joya. pues sí. Y tiene de todos los colores y de todas las formas. Y de la izquierda y de la derecha y de arriba y de abajo y los flaquitos y los gorditos y los que tienen lana y los que no tienen lana, los pobres y los... O sea, no te lo acabas, no te acabas la riqueza de la iglesia. Y para sí. todos hay lugar Sí, Eso o es sea, la y iglesia. sí hay gente que... universal en todo el sentido de Exacto, la por palabra. eso católico, católico. Le puedes poner ólico con H, ¿verdad? Como holístico. Ahora está muy de moda el rollo holístico. Y los más holísticos, pues somos nosotros, porque Desde el principio. así es, o sea, cabemos todos. Nuestra Santa Madre Iglesia da cabida a rojos y colorados y amarillos, verdes, azules y de los que tú quieras. Pues, sí. hay una gran riqueza en la iglesia. Oye, Fede, Gloria a Dios. no queremos lo que nos pase, que nos pase lo que nos ha pasado otras veces. Sabemos que pronto tienes tú que irte a, pues no sé, algún tema de Gesed. Vamos a entrar en la última, digamos, sección, que es una sección, la idea es que más rápida, que te va a hacer Lalo o yo, te vamos a hacer una pregunta y la cosa es contestar de una forma muy Tiene concreta. cara de asustado, para los que no lo están viendo. De una forma... no nos hemos tomado la foto. Ya, sí. Porque de repente Nos acordamos al mismo tiempo. se nos olvida tomar la foto. Sí. Pero la idea es literal 1 o 2 oracioncitas, lo que se te venga a la mente, contestarnos. Chis. Una o dos Veamos. oraciones te refieres a La respuesta, palabras. va que la a empezar, respuesta sea así, Lalo con una breve pregunta zona. y vas a responder lo más breve. No de una palabra, tampoco te... Ok. Pero sí breve. Concisa. A ver, ¿qué es ser católico hoy en día? Ser católico hoy en día es encontrarse con Jesús, Eucaristía, cada día, y vivir la conversión, el discipulado, la comunidad y la misión. Oh, híjole. Puras palabras así muy Son fuertes. encuentro, conversión, discipulado, comunidad, misión. Misión. Muy bien. Muy bien. Está muy bueno. Oye, ahora, por ejemplo, igual va a estar más difícil contestarla tan concreta, pero a lo mejor esto es más como tip. Piénsalo como en un tip, una cosa concreta. ¿Cómo puedes, cómo le hiciste tú que ya tus hijos están pues grandes, todos son mayores de edad, para ayudarle, o sea, cómo ayudaste tú a que tus hijos conocieran a Dios? ¿Qué hiciste para que decidieran seguirlo? O poco o mucho, ¿no? Pero si nos puedes dar 1 o 2 cositas concretas de algo importante que tú te digas, esto es lo que marcó la diferencia que hice desde chiquitos para que ahorita, pues digamos, estén pues en los caminos del Señor pues todos. Pues pedirle mucho a Dios, o sea, la oración, la intercesión, pedir por ellos en esos momentos en que se rebelaron, en que se llegaron a de medio descarriar, buscar personas que pudieran
aconsejarlos y a buscar la manera en que esas personas se acercaran a ellos, especialmente cuando los canales se cerraron de comunicación en esos momentos de distanciamiento, cuando uno como papá es la peor persona para hablarle de Dios a un hijo en cierta edad, eres tú como papá. Y en ese momento es decir, bueno, si yo no soy, entonces ¿quién? Alguien que tenga ascendencia, No, y amistad. necesitas el don de sabiduría, me imagino, para poder hacer eso. Pues Dar dices, un paso para atrás y pensar. Sí, conozco que fulano, ¿verdad? Sergio V. No hay que Sergio IV, primero, tercero, no. Hay un amigo muy querido que se llama Sergio V. Saludos, Sergio. Por ejemplo, Sergio V fue fundamental en la vida, en ese, ay Dios mío, se me va este muchacho, se me anda descarriando. Ay, Sergio, échale una llamada, háblale, invítalo a comer, invítale una cerveza. Porque hay un momento en que uno... Oye, pero tiene 11 años, invítale una cerveza. Mejor tú que los amigos. Y luego, pues, ¿qué más? Pues yo creo que esas dos cosas son importantes. Saber que a veces no es que tu hijo quiere un amigo. Tu hijo necesita al papá o a la mamá. Y a veces que la intuición de la mamá, o a veces la cercanía o distanciamiento del papá, aún de eso se vale Dios, ¿no? Llegó un momento de decir, déjalo ir un poquito, ¿verdad? O sea, hay una cosa muy jocosa que me pasó una vez que iba a cumplir 18 uno de mis hijos. Y se me puso así de que, oye papá, pues cuando cumpla 18, pues yo voy a ser mayor de edad, ¿no? Ya voy a poder decidir, ya voy a ser ciudadano. Y estaba la cosa tensa, ¿no? Entonces, y pagarte tus cosas. Y entonces, sí, ahí fue donde esto me sirvió un poco como, hijo, ¿quién te da ese derecho? Pues el gobierno, papá, la ley. Ah, bueno, pues entonces, si tú quieres hacer lo que tú quieras, pues que sea el gobierno el que pague tus estudios y que te dé de comer y que te hospede. Ahí es donde hubieras querido tener una cámara para grabarlo, ¿verdad? Sí, pero dicho, o sea, con respeto a la vez, de decir, hijo, vives aquí, es tu casa, pero en esta casa vivimos así. Entonces yo te pido que tengas eso en Qué padre cuenta. que dices eso del respeto, que a veces, híjole, me imagino yo, digo, nosotros tenemos hijos chicos, pero poner en esa posición, pues es casi hasta como yo ahorita de externo, pues me reí, ¿no? Y a veces me imagino que pues o te ha de dar coraje, que cómo es posible que te pregunte eso, pero pues no, el tema es, por un lado, empatía, entender, ponerte así, entender la situación que pues vive todo adolescente, que todos fuimos, pero el tema del respeto, como también lo decías en hace 1 minuto o 2, de cuando es necesario pararte un poquito y pues que siga su camino y pues seguir intercediendo de alguna forma, Sí. porque al final pues es la voluntad de la persona, ¿no? Por eso, fíjate, la palabra Gesed, que significa misericordia, no se separa nunca. Decía el padre José Abramo, en paz descanse. Gesed siempre viene acompañado de Emet, que Emet en hebreo significa verdad. Verdad. O sea, mi hijo la está regando. O papá, la regué. Perdóname, hijo, o te falté al respeto, te levanté la voz o algo. Entonces, Emet, la verdad viene con la misericordia. Esa es la verdad, oíste, pues ya no voy a comprar tequila. ¿Por qué? Pues porque se acabó, ¿verdad? Se lo acabaron tus amigos. O sea, el Emet y el Gesed. Y no puede haber misericordia sin verdad. Es decir, no puede, porque entonces es disimulo. Haz como que no pasó nada, ¿no? No, y lo que decías, que eres papá, no eres el amigo, ¿verdad? Es que también, fíjate que a En veces cierto momento, ajá. entra lo que a veces no es tan útil y no me gusta, ¿no? Pero pues es un sentimiento que a veces es natural para nosotros, pero te da lástima y por lástima escondes la verdad, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que no está bien. Y porque piensas que está siendo muy duro, pero pues, Sí, la verdad, pero la pues verdad. dejas de hacerle un bien mayor por lástima, pues espérate, o sea. Sí.
Digo, está la otra palabra muy importante que es la prudencia también. Hay que saber balancear todo esto. Y el respeto y todo. Ahí el diálogo de esposos. O sea, ¿cómo le entramos? O sea, descubrimos que tiene tal cosa, que está cayendo en tal situación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hablar los esposos para armar una estrategia. ¿Tienes una hora más para adentrarnos en este tema, Fede? Pues mañana, si quieres, con mucho gusto. O sea, Oye, es un tema que pues platicamos mucho, Lalo Sí. y yo, digo, obviamente estamos en otra etapa ahorita con hijos chiquitos y es un tema que por lo mismo creemos que podemos desde ahorita medio que prever, planear, estar conscientes al menos para no regarla tanto y pues mejor con testimonios como el tuyo que ya vivieron algo así y que se ven los frutos, ¿no? Oye, Fede, ¿alguna cosa que tú crees que nosotros como católicos, como iglesia en México, debemos hacer? Y digo como iglesia, refiriéndome, como tú sabes, pues a todos nosotros. Algo que haga falta que tú creas que deberíamos hacer esto, como iglesia en México. yo creo que, o sea, los obispos nos hablan mucho de ser discípulos misioneros en comunidad. Yo creo que esa parte de ser discípulos misioneros en comunidad se tiene que aterrizar a las parroquias, a los movimientos y a las personas en general. O sea, una cosa que nos hace mucha falta es esta cercanía de pequeños grupos fraternos, de grupos de compartir, de grupos de amistad, en donde tú Cuidemos de uno al otro, nos ayudamos. nos apoyemos. Así es, porque solos no podemos. Santa Teresa dice, está tan duro, y fíjate, Santa Teresa en aquel entonces, que uno solo no puede. Yo solo, aún con mi esposa y yo, no, va a haber momentos en que no podemos. Entonces hay que buscar acercarme a otros matrimonios y hacer pequeños grupos, células o llámale como quieras, grupos pequeños de 6, Y 7. conforme pasa el tiempo, pues más necesario, ¿verdad? Sí, porque está la batalla espiritual, tantas cosas que nos bombardean por tantos lados que necesitamos apertrecharnos para poder ser juntos, ese en comunidad, luego tener trascendencia juntos. O sea, hacernos muy amigos, hacernos muy hermanos para poder ser misioneros, porque misionero solo, pues nomás en las películas de Misión Imposible. O sea, tu misión, si decides aceptarla, es grabar el podcast y ya no lo vuelves a ver y tienes prohibido ser amigo. Pues no, tenemos que ser amigos, ser hermanos. Chino, que nos vamos a tener que echar unos tacos un día. Exacto, sí. Unas cheves, ni modo. Eso es. Y un tequila. Eso Qué es lo que padre, necesitamos. qué buena respuesta, ¿no? Oye, Fede, el último libro, digo espiritual o no, que creas que, bueno, que te haya causado un gran impacto, que nos puedas recomendar. Gaudete et exultate. Ah, bueno, muy bien. 42 páginas, ¿no? Es la carta del Papa, exhortación se llama. Ujú. Pero fíjate, te habla a ti. O sea, en la carta te habla, es importante que tú, y se dirige así, el Papa se dirige como si te estuviera hablando a ti en lo Qué personal. No es, digamos, doctrinal, no es muy rollera, es una exhortación muy aterrizada. Es el sello tal cual. A ser santos. de este Papa. Sí, haz de cuenta. No tengas miedo a aspirar a ser santo. Así con ese tipo de palabras. Vamos a poner Va al show directo al PDF de la página del sí. Vaticano, que pues es gratis, ¿verdad? No tienen que así comprar es. nada. Va a estar ahí en los show notes porque yo lo necesito, porque lo quiero leer. No lo conozco. ¿Algo más que nos quieras comentar? La última pregunta que hacemos normalmente es si se nos olvidó preguntar algo que tú digas, híjole, quería platicarles de esto, pero pues no me preguntaron. Bueno, que hagamos red. Invitar no solamente a ustedes aquí en el podcast, sino a todos. Que cada uno... No nos invites a cantar, por favor, porque los dos estamos Ni a tocar ahí sí guitarra. pa'l monte. No, cada quien dice una palabra de San Pablo, que cada uno con los dones que Dios le ha dado se ponga al servicio de los demás. Sí. Cada uno con los dones que Dios les ha dado. Ustedes tienen un aparatito aquí que se llama, no sé cómo, pero tiene 4 botones y un montón de gadgets ahí. O sea, si tú tienes para hacer tamales, pues ponte a hacer tamales. O si tú tienes sillas, pues pon sillas. O sea, cada uno tenemos dones, carismas. Aquí hay un muchacho
que solamente tiene 5 panes. Eso, y no, dos hombre, peces. ya me diste. La canción favorita de mi hija. Que Va unos tacos, te vas a ganar unos buenos tacos de aquí a fin de año con ese. y un reserva de la familia. Oye, Ya entonces dijo que le hacer red en el sentido... De vincularnos. Ajá. O sea, hay una canción Para que lograr las 3 cosas que decías. Ser Exacto. amigos, hermanos y misioneros. O sea, tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Pero redes quiere decir, yo conozco a fulano que tiene un aparato, y yo te conozco a Perengano que tiene unos micrófonos, yo conozco a Sotano que hace diseño gráfico, pues vamos haciendo Y un echarnos la mano. El sentido Echarnos la real o bíblico del networking, literal. Así es, o sea, Eso es. eran Pues, Eran Sí. pescadores. ¿Por qué? Porque sabían hacer redes y estaban remendando las redes. Hay que remendar las redes. Hay que dedicarle tiempo al capital social relacional, viéndolo desde el punto de vista de... y ahora que tanto con las prisas de la vida, como que a veces no pelamos mucho, justo platicamos antes, ¿no? Antes de conectar esta cosa, de que a veces la parte social, como la vemos nosotros, o de comunidad, como que no la procuramos tanto y pues sí, como tú dices, eso es lo que nos hace falta. Sí, fíjate, yo tuve que cerrar mi Facebook porque me hackearon, pero tenía 5,000 amigos ahí, supuestamente, ¿verdad? Pero 5,000 gentes que estarían dispuestos a donar sangre por mí. Pues no, o sea, Es que amigos... tienes un tipo de sangre bien específico. No, o sea, yo creo que verdaderamente ser amigo implica dedicar tiempo, invertirle tiempo, así como ser amigo de Dios. Tratar de amistad, como dice Santa Teresa, la oración es ¿Sabes qué? tratar de amigo. Digo, no estoy en contra de las redes sociales ni nada, pero yo también hace poco cerré mi Facebook. No me hackearon, pero una de las cosas que sentía es que por tenerlos ahí en Facebook, o sea, tal vez sí amigos auténticos, ¿no? Pero les dejas de dar seguimiento porque ya ahí les das seguimiento. Ahí ves sus vidas. Desde los Se binoculares diluye. lejísimos Desde que son los en likes. Facebook. Sí, sí. Entonces, oye, pues ¿por qué no le has hablado tal a ver cómo le ha ido con su hijo y todo? Sí. No, ya vi que así hizo esto. Pues márcale, hombre. Entonces, pues traigo como esa Tómate un café. mini misión de, oye, pues a ver, si me interesa esta amistad, pues nútrela, ¿no? Dedica. Exacto. No andar ahí estoqueando desde lejos. Insisto, no es que esté atacando a la gente, es un tema personal que a mí Sí, yo creo me que interesó, las redes sociales son un complemento, las herramientas de redes sociales son un buen complemento, pero nunca deben suplir La vida real. el sentarte, mirarlo a los ojos, ¿cómo estás? una llamadita, Sí. sí, Oye, como o que sea, traes medio que, como al que te menos. veo medio la mirada así como que, ¿cómo andas? ¿Qué pasó? Te veo tristón, o sea, ir a ver al amigo. Así es también con Dios, o sea, sentarse, tomarte un café con Jesús todos los días, ¿no? Esa es la oración. qué Muy padre. bien. Bueno, Oye, Fede, antes de que te nos vayas, pásanos las redes de... Tú ya nos dijiste que no tienes redes, pero pásanos las redes De Gesed. de Gesed, cómo contactarlos, ¿Cómo no? algún correo, mail, teléfono. gesed.org, gesed.org. Ese de ahí te lleva al Facebook. Ok. Y también, bueno, facebook.com En diagonal Spotify, Gesed. ¿cómo salen? En Spotify nomás pones la palabra Gesed. Gesed, J-E-S-E-D, dale clic, dale like y vuélvete seguidor. Entonces, y próximos días debe estar saliendo ya la producción número 60 pública, la producción pública número 60. Él El es Jesús. aniversario. Él Él es es Jesús. Eso. Así es. Oye, pues muchísimas gracias. Nada más no vamos a dejar que te nos vayas antes de que nos recomiendes a 2 personas que crees tú que acepten venir aquí a platicar con nosotros para que sigamos conociendo más y más a la iglesia. A todos los que venimos, de repente les preguntamos que si conocen a un tal Bergoglio, pues que lo echen para acá. Bueno, Fede Carranza, mi hijo tiene que por mucho sí, que digo, platicar. desde mucho. ahorita decimos, vamos a las próximas semanas también de Luis Diego, otro de tus hijos que tiene un apostolado muy padre digital recién, Lumen Media, sí. recién comenzado. Sí, Aparte de Fede, Javier Noriega. ándale, Javier Sí, María. sí. Y nos platicabas, bueno, después para no andar ventaneando, hace ratito comentaste tú de una persona de EWTN, pero a lo mejor no era para estos temas, ¿verdad? Carlos Canseco, él tiene un programa, Carlos Canseco, no me acuerdo el nombre de su programa, pero les paso con mucho gusto el contacto. Ándale, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Estamos listos para terminar. Gracias por acompañarnos, agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que tienes una agenda ocupada como la de todo el mundo hoy en día. Y pues bueno, hombre, no nos queda más que desearte muchas bendiciones
Y vamos a estar ahí atentos a cuando saquen ya el disco, que nos inviten ahí a... Sí, a la premier. Un brillo. Muy bien. Y pues sí, digo, muchas gracias por todas estas historias. Realmente pues es lo que buscamos. Digo, por un lado nosotros conocer más, enamorarnos más de la iglesia, y con todo lo que nos estás platicando pues nos dan aún más ganas de seguir pues conociendo más y enamorándonos más de Dios, de iglesia, Jesucristo y de su cuerpo. Que Gloria a Sí, Dios. la esposa que- Ánimo. Gracias por escucharnos, amigos. Cualquier comentario, como ya saben, bienvenido. Queja. Si viene la crítica, pues échenle nada más un poquito ahí de... La realidad es que por eso Lalo cerró su Facebook, no quería quejas. Me vacuné. No, hombre. Pero Ánimo, bueno, nos que vemos tengan el buen próximo día. lunes. Que Dios les Ándale, bendiga. Dios los bendiga, bye. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que se dé. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com. Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta Platicando en Católico y piensas que le puede hacer bien a la Iglesia y a más gente, por favor envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas. En cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, ante vida y bebida de salvación.